Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias a todos que nos acompañan en esta mañana. Hoy tenemos el gusto de tener a la doctora Winchin Chanchen con nosotros. Ella es neumóloga, especialista aquí de Hospital Clínica Bíblica. Muchísimas gracias, doctora, por acompañarnos. Y muchísimas gracias a todos los que se conectaron. Nada más recordarles que durante la presentación de la doctora ustedes pueden ir realizando sus consultas a través del chat que tienen aquí en la plataforma y al final vamos a estar evacuando algunas dudas para complementar todavía más la información. Así que ya los dejo con la doctora. Muchas gracias. Voy a bajar nada más la cámara, pero usted se sigue viendo. Aquí, nuestra pantalla. Aquí para que pueda ver mejor. Claro. Y esto si gusta lo corremos un poquito. Ahora le estoy dando. Hasta ya de este lado. Ahora te aviso para Ajá. Buenos días, ¿cómo están? Viera que ustedes ven que hay como un día mundial para cada enfermedad y diferentes motivos que hay, ¿verdad? Como el día del árbol, el día del libro. También hay un día mundial sobre la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que ustedes ven frecuentemente que nosotros los médicos usamos el acrónimo EPOC, puesto de que el nombre completo es bastante largo. Lo que quiere decir es que engloba varias enfermedades, principalmente la bronquitis crónica y el enfisema dentro de esta patología, por eso es que se usa el acrónimo. Cada año, 19 de noviembre, corresponde al Día Mundial, entonces, por si acaso ustedes escuchan más adelante la otra semana, para que sepan de qué se trata. Nosotros tocamos este tema, casi siempre procuramos hacerlo cada año, porque es una enfermedad subdiagnosticada. La mayoría de las personas conocen mucho de otras patologías respiratorias, no así de la EPOC. Esta gráfica parece ser complicada, pero vamos a ver esta primera línea que les muestro es el descenso de la función del pulmón a través de los años. Si ustedes ven acá, vamos a ver, permítanme para... Es que es que me tapa acá el logro. Okay. Pues ponémoslo para aquel lado. Sí. Si quiero correrlo más, pero bueno, ahí tal vez. Sí. Entonces, si ustedes ven esta gráfica que les mostré inicialmente, es la decaimiento o la pérdida de la función pulmonar, que como todos los órganos vamos perdiendo la función. Si ustedes ven, podemos llegar hacia los 70, 75 años con una función pulmonar que no hemos perdido ni la 3/4 parte. Pero ¿qué pasa cuando una persona fuma y que no es susceptible? Eso quiere decir de que no tiene aquellos genes que lo predisponen o factores de riesgo para desarrollar la EPOC. Pero una persona que tenga los genes o los factores de riesgo, vea qué es lo que pasa con esta curva. Ustedes ven que la caída de la función pulmonar a través de esta línea es muy, muy pronunciado. Entonces aquí podemos hacer un corte a los 50 años que puede haber perdido cercano al 60-50% de la función pulmonar. Esto depende mucho de esa susceptibilidad y la cantidad de cigarros que fuman. Entonces, ¿nosotros podemos vivir con la mitad del pulmón? Sí. Por eso es que es subdiagnosticada, porque las personas no sienten mayor molestia y existe una serie de creencias populares que no son adecuadas, como decir, bueno, tengo la tos normal del fumador, que eso no existe, la tos normal del fumador. Ya vamos a ver eso. ¿Cuál es la definición? Esto es nada más para que usted se entienda que es una enfermedad pulmonar que caracteriza por una obstrucción persistente de las vías aéreas. Ya vamos a ver cuáles son las vías aéreas del pulmón. Es de alta prevalencia. Estamos hablando de que a pesar de su diagnóstico, nosotros tenemos que es la 4ª causa
de muerte en Costa Rica y la tercera causa de muerte a nivel mundial. Es prevenible, ¿por qué? Porque si evitamos los factores de riesgo, la mayoría no van a desarrollarlo. En el caso de la mayoría de los países, y lo es el nuestro, el 80% tiene que ver con el consumo de productos de tabaco. Es tratable porque ahora existe una serie de medicamentos que hacen de que podamos, la persona, aún con este diagnóstico y para el factor de riesgo, pueda tener una calidad de vida bastante buena con la medicación. Es heterogénea en su presentación y evolución. Hay personas que han fumado más y no está tan mal, y hay personas que han fumado menos y está en peor condición clínica. Entonces varía mucho de la susceptibilidad y de esos factores genéticos que estábamos hablando. Vamos a entender qué es, porque a veces a uno le preguntan en la consulta, ¿pero qué son? Yo tengo afectados los bronquios, los pulmones, ¿qué es? En el EPOC se afecta a ambas entidades. Esta es la estructura bronquial. Si ustedes ven, esta es la tráquea, que está a nivel del centro, viene acá. Y aquí están los dos pulmones, el derecho y el izquierdo. Y esto se ramifica hacia lo que nosotros llamamos toda la trama bronquial o el árbol bronquial. Por eso le llama así. Si ustedes ven, parece un árbol. Cada uno de estos son bronquios que va adelgazando para conducir el aire que llega hasta la parte distal o la parte final, donde tiene unas estructuras que ya vamos a ver en la siguiente lámina, donde hace de intercambio gaseoso. Ese es el proceso de la respiración y de la ventilación. El aire entra por aquí, va a los diferentes segmentos del pulmón, del lado derecho y del lado izquierdo, y llega a que el oxígeno pase a la sangre. Entonces tenemos bronquio y el tejido pulmonar, es lo que nosotros llamamos los alvéolos. Cuando una persona tiene la EPOC, decimos que tiene bronquitis, generalmente tiene bronquitis crónica y enfisema. Predomina más la bronquitis crónica porque es la estructura que se inflama un poco más. Eso sería un bronquio normal, es como un tubo, que lógicamente es bastante cilíndrico, pero en su interior es un poco rugoso. Vea que es irregular y esto no es solamente una barrera, sino que se ha visto que tiene muchas funciones activas, se produce mucosidad, se produce enzimas, se producen sustancias que lo protegen y que todo esto puede disminuirse por diferentes condiciones y se puede entender cuando la persona fuma, todos los tóxicos, los 7000 entre tóxicos, cancerígenos e irritantes que contiene un cigarro, llega a esto. Entonces el pulmón y los bronquios se trata de defender. Entonces aquí podemos ver un bronquio que está obstruido. ¿Cómo se obstruye? Porque hay una inflamación crónica, porque en los bronquios trata de defenderse. Y hay un músculo alrededor, que aquí no se ve muy bien, pero está ejemplificado con estos puntos rojos, que son músculo liso que se contrae como reacción a las sustancias inflamatorias que se producen. Y para defenderse también, normalmente una persona produce alrededor de unos 100 mililitros de moco en los bronquios, que es el lubricante. Pero las personas con bronquitis crónica, que ocurre en el 50% de las personas que fuman o se expone a biomasa o cocina con leña o carbón, entonces produce más mucosidad para tratar de atrapar todas esas sustancias que están llegando que son tóxicas e irritantes. Le comentaba el otro punto que padecen los pacientes con EPOC, es el enfisema. Es un poquito menos frecuente, pero sí se encuentra, sobre todo cuando nosotros hacemos una tomografía computarizada. Aquí tenemos el parénquima pulmonar. Si ustedes ven, aquí llega a los bronquios hasta la parte distal. Lo normal es esto que estamos viendo. Son saquitos de micras por donde el oxígeno llega y pasa a la sangre. Este es el intercambio gaseoso que uno debe entender cuál es el proceso. Pero, ¿qué pasa con todas esas sustancias que causan irritación y destrucción? Estos sacos se va uniendo, se va haciendo grande, y aquí lo podemos ver mucho mejor en esta gráfica con estos huecos que se llaman bulas,
porque se perdió toda esta anatomía, esta estructura, que son minisacos. Piense que es como un panal de abeja. Un panal de abeja son muchos panales pequeños para producir miel. Entonces el pulmón es como si fuera un panal rodeado para que el cambio gaseoso ocurra. ¿Qué pasa en el enfisema? Es como si yo metiera un sacabocado y arrancara pedazos de ese panal, entonces son áreas que no van a producir miel y por lo tanto en el caso del pulmón no va a producir el intercambio gaseoso, pero como les mencionaba, uno puede vivir con un solo pulmón. Entonces las personas que no hacen ejercicio o no hacen actividades de alto impacto no van a notar esa pérdida de la función pulmonar hasta cercano al 60-50% cuando se ha perdido esto. Entonces, esto es lo que es el enfisema. Aquí podemos ver gráficamente un pulmón normal, sano, que es el color pálido, rosado, a comparado con un pulmón que está totalmente afectado, que es color negro, por todo el alquitrán que tiene el cigarro. El alquitrán es cancerígeno y es la que tiñe los pulmones de ese color negruzco, que desgraciadamente si todas las personas que fuman y despertar la conciencia en ustedes, tal vez ustedes no fumen, o tiene un familiar que fumó, o que están fumando, o tiene poco, porque las medidas más importantes es dejar de fumar, y lo más importante es no empezar a fumar. Esa es la parte más importante, porque nosotros no podemos ver esto lo vemos cuando se hace una disección, se hace una autopsia. Como les decía, constituye la cuarta causa de muerte en nuestro país y es la tercera causa a nivel mundial. Es la única enfermedad que mantiene, casi muchas de las enfermedades va manteniendo su estabilidad o va descendiendo, como pasa con las enfermedades cardíacas, los pulmonares, las cardíacas cerebrales, pero el EPOC más bien va aumentando, porque el efecto de que si yo dejo de fumar en este momento, pero tengo la enfermedad y no me trato, las personas a veces hasta que comienza a tener infecciones o exacerbaciones que empeora la función pulmonar, no se va dando cuenta de que tiene esto hasta años después. Vamos a ver un video para que ustedes entiendan un poquito más la dinámica de lo que ocurre en una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Perfecto, vamos a ver aquí cómo está. Es que lo abrimos en la otra página. Voy a poner acá en grande. Solo que cuando se reproduce no se escucha su voz, entonces nada más que ellos lo escuchen.
Vamos a quitarlo. Y mostremos otra vez esta presentación. Se devolvió. No, sí, perfecto. Bueno, creo que con el video es mucho más gráfico para que ustedes entiendan cuál es lo que nosotros llamamos médicamente la fisiopatología. ¿Cuál es la prevalencia? No hay estudios en Costa Rica, desgraciadamente, pero aquí tenemos diferentes porcentajes en un estudio a nivel latinoamericano. Si ustedes ven, hay países que se fuman más, como el sur, en donde la prevalencia es mucho más alta, y países cercanos a nuestro está en 8-7%. Pero usted sabe que 15% de las personas que fuman va a desarrollar esta enfermedad y según la última encuesta que nosotros tenemos del 2015, tenemos aún 300,000 fumadores activos. El problema es que cuánto de las personas que dejaron de fumar podría tener esta enfermedad y no saberlo. Entonces la idea de este webinar es educar a la población para que puedan concientizarse, decir, tengo una tos, me tengo que chequear, porque hay alrededor de 100 causas de tos. De hecho, es la causa más común de consulta a los médicos y a los neumólogos. El punto es determinar cuál es la causa para tratar esa causa. Eso es uno de los mensajes más importantes que queremos comunicarle nosotros, el equipo de la Clínica Bíblica. Entonces, ¿cuáles son los síntomas? Entonces, como ustedes saben, la mitad de los pacientes, un poco más, dependiendo del estadio, no tienen síntomas. Por lo mismo, porque empieza a hacer la alteración y al principio esa destrucción no produce ninguna molestia porque tenemos una buena capacidad pulmonar. Pero el 50% de las personas que fuman tienen esa tos que llaman del fumador. La tos normal, pongo entre comillas porque realmente no es normal, es porque el cuerpo se está defendiendo, entonces produce más mucosidad para atrapar todas esas diferentes sustancias que tiene el cigarro. Entonces, ojo, un fumador que tose ya debe pensar que tiene una bronquitis crónica al menos simple. Flemas, que puede ser generalmente clara, transparente si no tiene una infección. Cuando tiene una infección es cuando se vuelve amarillentas o verdosas. La falta de aire, que nosotros médicamente llamamos disnea. Falta de aire es que usted sabe cuál es la cantidad, digamos, dependiendo si usted hace ejercicio o no, la misma cantidad que usted recorre, que sube gradas o sube cuestas cercano a su casa, que antes podía hacerlo y que ahora le dificulta, ya eso es otro signo, ¿verdad? Y síntoma que nos alerta de que puede estar afectándole, sobre todo si cocina con leña o si fuma. Ahorita vamos a ver otras causas. La apretazón de pecho, realmente la persona siente como a veces como que hay como una presión en el pecho y eso es por la obstrucción de los bronquios que hace que tenga esa sensación. A veces puedes percibir sonido ya en fase más avanzada, como un silbido en el pecho y algunos de estos pacientes pueden no tener esto, sino es cuando tiene una infección respiratoria, o sea, tiene una gripe, un resfrío, una bronquitis y esta falta de aire, la apretazón de pecho o los silbidos lo percibe durante la infección. Entonces, cuando siente esto, debe alertarse. Y alguno lo percibe como cansancio, pero ¿qué es lo que pasa con las personas un poco mayores? Que a veces excede los 60, 70 años. Dice, estoy cansado por la edad. No, entonces, ojo, si tiene esos factores de riesgo. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Bueno, antes de esto, los factores de riesgo más importantes para la EPOC es la contaminación ambiental, sobre todo la gente que se expone mucho de esto en las áreas urbanas o que trabaja en las carreteras o en fábricas, ¿verdad? Que hay ya mucho emisión de humo. La exposición a cocinar con biomasa, carbón o leña ya ha ido disminuyendo, pero en el campo, en las zonas rurales, todavía es una práctica porque considera que el sabor de la comida con leña sabe mucho mejor. El tener asma o hiperreactividad bronquial es un factor de riesgo, la prematuridad también. ¿Cómo hacemos el diagnóstico?
puede afectar tanto hombres como mujeres. Vemos más en hombres porque la prevalencia de fumado es más alto en hombres, pero estamos viendo un incremento de las mujeres que están fumando o vapeando en este momento en la población. Y tenemos el factor de riesgo que, como les mencionaba, el 80% tiene que ver con el consumo de cigarro. Al menos nosotros tenemos un cálculo que se llama más de 10 paquetes años. Un ejemplo claro es que haya fumado por más de 10 años 20 cigarros al día. Eso me da un cálculo que se llama 10 paquetes año. Pero puede haber fumado 20 años 10 cigarros o haber fumado 40 años 5 cigarros. Nos da al fin y al cabo el mismo cálculo. Entre mayor el riesgo que tiene. Y esto es con respecto a cocinar con leña o carbón. Entonces, nosotros no tenemos un examen de sangre para saber si usted está en el 15% de las personas que fuma y tenga esto? Entonces, la mejor herramienta diagnóstica es lo que se llama espirometría o prueba de función pulmonar, que prácticamente todos los neumólogos lo realizamos en las consultas y también el mismo Hospital Clínica Bíblica ofrece un servicio para hacer espirometría. Hay que hacer una espirometría basal y postbroncodilatadora y con eso es que nosotros hacemos el diagnóstico. No es con una radiografía, pero hay diferentes aparatos, diferentes formatos y la idea es que la persona se le tapa la nariz, va a respirar por este aparato que transmite a la computadora o al espirómetro los datos de cómo va respirando. Y esto nos da una medición bastante exacta de cuál es la función pulmonar y sobre todo si hay obstrucción de los bronquios. De ahí viene el término de POC, ¿verdad? Que es una enfermedad obstructiva. También frecuentemente nosotros solicitamos radiografía. Esto es una radiografía de un paciente con enfisema ya muy avanzado. Por eso es que no es un buen predictor para decir, si uno ve una placa así, uno no tiene duda que la persona tiene POC. ¿Qué es lo que pasa? Porque está negro, no es que está lleno de humo, sino que hay destrucción del parénquima pulmonar y se pierde la cantidad de vasos que lo alimenta, por eso es que se ve negro y por la dificultad que tienen las personas de botar el aire, es que se ve lo que nosotros llamamos atrape aéreo. Esa es una lateral, la persona le cuesta respirar porque tiene demasiada cantidad de aire atrapado en el pulmón, entonces al no salir el aire que está lleno de dióxido de carbono para que se pueda introducir aire con más cantidad de oxígeno, es que viene la falta de aire. Esto es una radiografía de un paciente con bronquitis crónica que se ve muy diferente, muy avanzado, en que incluso tiene el corazón crecido por la falta de oxígeno y tiene la trama que nosotros llamamos broncovascular muy aumentado. Este paciente incluso tiene lo que se llama cor pulmonar. Eso es una tomografía que en algunos pacientes solicitamos, que se ve esas imágenes que vimos previamente en el video y en el esquema, son estos huecos que nosotros vemos. Estos son áreas de enfisema, ve acá, que no logra hacer intercambio. Entonces disminuye mucho la función pulmonar, ve acá. Entonces, eso es un enfisema panlobular, porque no afecta solamente en el centro, sino en diferentes zonas. ¿Cuál es el tratamiento? Existe hace más o menos 30 años que yo me formé como neumóloga, no había mucho que hacer. Yo me acuerdo de los asistentes donde me decía, ya viene el fulanito que tiene POC, y venía prácticamente 2 o 3 veces a la semana porque se exacerbaba, se sentía mal. En este momento nosotros tenemos una gran cantidad de medicamentos que ya le voy a mencionar, pero la medida más costo efectiva para la prevención y tratamiento de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica es dejar de fumar. Lo que pasa es que a veces la familia hace la presión, pero no sabe que es una enfermedad. Es una triple dependencia, es física, psicológica y social. Entonces dejarlo no es tan fácil. O las recaídas, cuando lo dejó, recae fácilmente si no obtiene la terapia o el apoyo apropiado de la familia, los amigos y el entorno. Entonces, hay buenas noticias.
No, bueno, otras veces he dado webinars sobre tabaquismo, cómo dejar de fumar. Ese no es el tema, pero yo no puedo dejar de mencionarlo, de que a nivel de la Caja Costarricense Social, los 29 hospitales y hay 7 áreas de salud que ustedes pueden acercarse, por lo menos al hospital. Tengo interés de dejar de fumar. ¿Dónde está la clínica cesación de tabaco o para dejar de fumar? Y ahí les orientará. Pero también ustedes pueden buscar esos teléfonos en este chatbot, que es una página web que hizo el Ministerio de Salud, la Caja Costarricense de Seguro Social y el IAPA, donde viene una serie de información para que ustedes conozcan, y hay un mapa con una geolocalización de dónde están las clínicas de cesación y los teléfonos de la Caja, y también los del IAPA para los que no están asegurados. Entonces, no digamos que no se puede. Hemos intentado, si a nosotros nos cuesta, estamos estudiando para una materia, para una maestría, para el colegio, y nos cuesta, ¿qué hacemos? Estudiamos más, pedimos tutores. Entonces, con ayuda todo es mucho más fácil, porque como le decía, es una dependencia física, entonces no consiste en que solamente compre medicamentos para abordar la dependencia física, sino que hay que abordar la social y la psicológica, porque si no va a hacer que recaiga tempranamente. Y los abordajes que hay en la caja es un equipo interdisciplinario, donde hay médico, trabajador social, psicólogo, por lo mismo, por la triple dependencia. También, si ustedes pueden tomarle la foto, apuntar este número, que voy a dejarlo un rato más, esta lámina, es el 88 23 80, perdón, aquí es 87, me equivoqué, es 87 23 87 16. Esto es un chatbot. Usted lo guarda como un contacto en el teléfono y manda un mensaje por WhatsApp, cualquier palabra, y le van a explicar de que es una herramienta para dejar de fumar y vapear, porque vapear no es una alternativa, aunque esto está propagado a nivel social de que el vapeo es un método para dejar de fumar. Eso no es cierto, no hay estudios claros que demuestren o que apoye esto. Más bien, mucha gente que está dejando de fumar con vapeadores queda vapeando, fumando o haciendo las dos cosas al mismo tiempo. Entonces, porque son los niveles de nicotina que tienen muchos de los vaporizadores es muy alto. Entonces, sí es la sustancia más adictiva. Entonces, ustedes pueden poner cualquier palabra y les va a pedir, por favor, que haga una inscripción. Le pide datos personales, que eso no son divulgados, sino es para efecto de investigación y de control del mismo programa, y le va a pedir una fecha para dejar de fumar, que al menos sea 17 días después del momento en que está inscribiéndose. Porque 17 días antes de la fecha que ustedes planean dejar de fumar, lógicamente, para inscribirse a esta herramienta, deben querer dejarlo. Muchas de las personas, que es lo que mostró la encuesta, muestra que el 70% de las personas que fuman quiere dejar, quiere decir que son la mayoría. Tal vez no lo exprese a la familia, tal vez no lo digan para que no los esté diciendo, molestando. Porque digo molestar entre comillas, porque así es como lo perciben los fumadores. Entonces, desde 17 días antes comienza a mandarle un mensaje de motivación y estrategias. Y a partir del día 17, que si pasó 17 días, ya ese es lo que llaman el día D, que es el día de dejar. Le sigue mandando mensaje, pero ustedes deben interactuar. Eso es algo muy importante, que WhatsApp son parte de las reglas, ¿verdad? Que si no para la interacción, no se le puede mandar más mensajes. Entonces se le manda otro mensaje diario de motivación y estrategias para que la persona sepa qué ir haciendo. Entonces es un acompañamiento, aunque sea virtual, muy útil, que ha hecho de que mucha gente deje de fumar. Hay una página Facebook que se llama Dejar de Fumar y Vapear Costa Rica, que también pueden inscribirse. Entonces, herramientas hay. Entonces, si no deja, es porque de veras no quiere. Y el momento clínico varía. Esperemos que no esperen a estar enfermo, no solo la parte cardíaca, pulmonar
o un cáncer para que quiera dejar de fumar, que son las 3 causas de mortalidad en nuestro país. Vean la cantidad de medicamentos que hay. Entonces, ¿cómo escojo? Si soy herediano, sapricista, el color no. De acuerdo al grado de obstrucción, nosotros clasificamos la EPOC en una serie de grados, que es A, B, C, D. Es un poco complicado para el público, entonces nada más para que sepas de que uno tiene que tener varios elementos, como la espirometría, el grado de falta de aire, si ha tenido crisis o exacerbaciones al año, y la calidad que percibe de vida para decir en qué grado está. Y dependiendo si es ABCD, es la cantidad o el tipo de medicamentos que utilizamos. Si ustedes ven, hay demasiados inhaladores, pero el problema que nosotros a veces vemos que llega el paciente a la consulta es que el vecino me dio este inhalador, lo estoy usando y muchas de las veces ni siquiera sabe cómo utilizarlo. Para usar cada uno de estos inhaladores y sobre todo estos que son spray, que se disparan muy rápidamente, necesita un entrenamiento, necesita saber la técnica. Y para eso estamos los especialistas de neumología, que somos los que tenemos mayor entrenamiento, junto con los terapeutas respiratorios para entrenarlo. El 90% de los pacientes que usan un inhalador lo usan mal. Entonces la premisa es que es la mayoría. Entonces hay personas que a veces comienzan a utilizar o el médico le ha prescrito algunos de sus inhaladores y hay mucho más, ¿verdad? De otros colores, otras marcas que a mí una lámina no me da para colocar todas. Es que le diga a su médico, doctor, yo estaré haciendo bien las inhalaciones, me puede enseñar, puede corroborar conmigo si yo lo estoy haciendo bien y no suponer que como tiene 5 años, 10 años, 30 años, como me han dicho algunos de los pacientes, que ha utilizado esto y que debe saber hacerlo, no es suponer eso. Corroboremos. La evidencia es lo más importante. Entonces, no frustrarse y la gran ventaja es que nosotros tenemos medicamentos antiinflamatorios, broncodilatadores. Estos tienen 2 broncodilatadores. Este tiene un broncodilatador, este tiene un antiinflamatorio y un broncodilatador, y así con cada uno. Y todavía va a entrar para este año, 2023, otra serie de medicamentos con 3 medicamentos en un solo inhalador para facilitar la entrega y la mejoría de los síntomas. Créanme que yo he tenido pacientes en la consulta que llegaba morado, ahogándose, y con la readecuación de los medicamentos tiene una buena calidad de vida. Pero no es solo los medicamentos, es considerar que los pacientes que fumaron puede estar afectada el corazón. Eso es algo muy común, que pueda tener isquemia, que significa que los vasitos del corazón también están tapados, y pueda tener por el bajo nivel de oxígeno haber crecido el corazón. Entonces es muy frecuente el trabajo colaborativo que tenemos los neumólogos con los cardiólogos por este factor de riesgo en común, que es el cigarro, que es la primera, bueno, uno de cada 3 infartos o anginas es causado por el consumo de tabaco. Hay mucha depresión en los pacientes con EPOC, ansiedad por la falta de aire, por los diferentes medicamentos, por la edad, cursa frecuentemente con osteoporosis. La obesidad es algo común porque las personas se mueven poco por la falta de aire y es una comorbilidad. Y el cáncer de pulmón, que se da por el consumo de tabaco, que también hay que considerarse. Entonces, a veces uno no está totalmente compensado con los medicamentos para EPOC porque nosotros no estamos abordando las comorbilidades que tiene el usuario. Algo muy importante es la vacunación para el neumococo. Neumococo lo decimos en forma popular, es el Streptococcus pneumoniae, que es la bacteria que causa más neumonía, bronquitis, sinusitis. Entonces existen 3 vacunas en el mercado que la persona que tiene esta enfermedad o todo tabaquista debería tenerla, porque tiene aumento de riesgo de invasión por esta bacteria a nivel pulmonar. La vacuna anual de la influenza es muy importante.
La época ideal para ponerlo es cuando ingresa como abril, mayo de cada año y colocarlo anualmente porque la inmunidad se va perdiendo a través de los meses y años, entonces no se mantiene. También ahora se ha visto de que las personas han perdido la inmunidad para la tosferina y los niños, si bien es cierto, normalmente se le coloca, ya los adultos prácticamente no se está colocando para que ustedes piensen que debe consultar con el médico para que le prescriba la vacuna de la tosferina que viene con la de tétano. Y lógicamente los pacientes con EPOC tienen aumento de riesgo de complicaciones para el COVID o el SARS-CoV-2 para que también se coloque la vacunación porque la posibilidad de complicación es mucho mayor en esta población. ¿Qué otra cosa? Porque no es que por tener falta de aire, porque sienta cansado, no, la persona debe estar encamado y sentado. Más bien el ejercicio, lo que llamamos rehabilitación pulmonar, es la medida más importante para que estas personas puedan respirar mejor y puedan tener mejor calidad de vida. Como todo, nosotros cuando una persona que no hace ejercicio está empezando va a sentir agitación, va a sentir falta de aire, pero todos los programas de rehabilitación que tiene la caja, que tiene la clínica, va enfocado a que la persona empiece poco a poco a mejorar la función del tren superior y tren inferior con diferentes ejercicios y que el consumo de oxígeno sea óptimo. Eso es lo que uno quiere, porque no podemos recuperar la función del pulmón. Lo que podemos hacer con los medicamentos es tenerlo abierto, tener menos exacerbaciones para que la persona no se deteriore. ¿Qué es una exacerbación? Cada vez que una persona tiene una crisis que nosotros llamamos y que requiere nebulizarse, requiere medicamento, a veces antibióticos o esteroides, eso es una exacerbación. Con cada exacerbación, la función del pulmón se va a deteriorar. Entonces, una de las medidas más importantes que hacemos los médicos y los neumólogos es reforzar la vacunación y toda la medicación para que la persona ojalá no tenga exacerbaciones o la menor cantidad posible. La oxigenoterapia es algo muy temido, pero tengo que conversarlo porque el oxígeno es un medicamento. Cuando nosotros tenemos ya las condiciones con gases arteriales, examen de sangre, cuando una persona está estable o si tiene el corazón crecido por hipertensión pulmonar, está indicado el oxígeno. Las personas que usan el oxígeno adecuadamente, que son al menos 16 horas al día o más, pero lo mínimo son 16, tiene grandes beneficios físicos y psicológicos y mentales. Entonces, las personas que se le manda oxígeno a la casa porque cumple los criterios, debe optimizarlo, porque a veces uno ve que le da miedo, quiere ahorrar electricidad, quiere ahorrar, no estar cambiando el cilindro, ¿verdad? Entonces, utiliza menos cantidad de horas y entonces no tiene los beneficios adecuados. No es quitarse el mito de que el oxígeno es malo. El oxígeno hace de que la poca cantidad de oxígeno que está llegando llegue en mayor cantidad para que tanto el cerebro, el corazón, pulmones y el resto del cuerpo pueda funcionar adecuadamente. Y medidas un poco, por dicha, no, de la mayoría, es resecciones pulmonares, resección de las bulas, resección de un lóbulo para que la persona pueda respirar mejor. Y de último, el trasplante pulmonar, que todavía está un poquito un poco más difícil, no tanto por la lista de espera, sino por los donadores que existen, porque no es tan fácil encontrar un donador compatible para una persona que tenga un EPOC muy avanzado que necesite un pulmón nuevo. A veces se hace unipulmonares, pero a veces hay que hacer trasplantes bipulmonares. Y a veces hay que hacer trasplante pulmón-corazón para que funcione bien. Bueno, entonces esto es un repaso. Más bien vamos a dejar el espacio que yo quisiera que interactuemos de todos los comentarios y preguntas que ustedes puedan tener, que es la parte más importante. Vamos a ver. Si gusta, usted puede ir escogiéndolas o yo se las leo como guste.
No, voy viéndolo. Bueno, una de las primeras preguntas, pueden ir colocando más mientras voy contestando esa pregunta. El EPOC podría ser hereditario por parte de uno de los dos progenitores, aún más si ya han tenido dos neumotórax, se podría generar a futuro el EPOC. Está un poco confuso, voy a tratar de cubrir las dos partes. Bueno, hay genes. Si usted tiene un familiar que ya haya tenido EPOC, la posibilidad de que usted con exposición a los factores de riesgo desarrolle EPOC es mucho mayor. Ya, eso sí está evidente. Lo que pasa es que no hay todavía, a nivel de investigación se sabe a dónde está el cromosoma, dónde están los genes que predisponen, pero no tenemos a nivel clínico, en forma práctica, como con cáncer de mama, ¿verdad? Pero con la mayoría de enfermedades nosotros no podemos. Pero al tener un familiar, la posibilidad que usted desarrolle, si fuma, si cocina con leña o carbón, aumenta mucho. Entonces, si hay, aunque no hay síntomas, como le mencionaba, es mejor chequearse si tiene más de 10 paquetes año, como le decía, si tiene más de 10 años fumar eso o más, ¿verdad? No estoy diciendo que 10 sea el límite, es 10 para arriba. Y si la persona ha tenido neumotórax, quiere decir que tiene o enfisema o bula, que por el aumento de la presión o por golpes pueda romperse. El neumotórax es que ya se rompió alguna de estas estructuras, se disecó el pulmón y tuvieron que colocarle sonda para sacar el aire del pulmón. Entonces, probablemente ya la persona que tiene un neumotórax, hay otras causas de neumotórax, pero una de las primeras, si una persona tiene un neumotórax, lo primero que tengo que estudiarle es si tiene un EPOC, hay que hacerle TAC, hay que hacerle función pulmonar cuando pase el neumotórax para poder aclarar si tiene EPOC, porque es la causa más común. Si todavía quedó duda, me puede aclarar porque no entiendo muy bien la pregunta, pero traté de abarcarlo. Si mi compañera de oficina vapea, a mí me afecta por ser asmática crónica, por supuesto. O sea, algo para Lisbeth, los espacios, porque eso no lo saben las personas. Los espacios libres de humo de tabaco no se puede vapear, aunque diga que el vapeador de la persona no tiene nicotina. Entonces, la ley 9028, ustedes pueden buscarlo en el reglamento, ahí indica todos los espacios que no puede fumar, prácticamente son todos. O sea, prácticamente las personas pueden fumar en una acera que no esté en una parada de bus, una parada de taxi, no puede fumar en un parque y solo podría fumar en la casa. En una oficina, en un lugar que es compartido de espacio de trabajo, no se puede vapear. ¿Puede afectarle el asma? Claro. Se ha identificado 10 cancerígenos de los productos vapeo, se han encontrado 50 sustancias con el calentamiento, porque es que el engaño que hay a nivel social y en las redes es que le dice, es que tiene solo olor, sabor, tiene solo propilenglicol y glicerina. Para empezar, el propilenglicol con el calentamiento se convierte en formaldehído, eso es un cancerígeno. La glicerina es grasa, el pulmón no está apto para recibir grasa. Y con el calentamiento se forman otras sustancias cancerígenas como nitrosaminas, benceno, tolueno, que no es de interés de esta charla, pero lo menciono. Pero el derecho que usted tiene que defender es que los espacios libres de humo es también de vapeo. Eso lo contempla la ley. Buen día, una persona que fumó por 15 años, hace 20 años atrás, y ahora tiene 50, ¿qué riesgo tiene o ya debería estar limpio? Bueno, haber dejado 20 años de fumar, si no tiene ninguna manifestación, probablemente el cáncer y problemas cardíacos ya esté resuelto. Pero no sé cuando dejó de fumar si ya tenía el EPOC. Yo lo que le sugiero, Randall, es que para salir de duda se haga una espirometría. Si la espirometría sale normal, entonces nos quedamos tranquilos, pero no lo podemos saber porque no tenga síntomas. Es muy frecuente de que al hacer nosotros campaña a veces de espirometría,
detección en Día Mundial Sin Tabaco y otras fechas, encontremos que la persona sí tiene una EPOC. Y dependiendo del grado, entonces ahí los consejos, pero entonces si sabe que tiene eso, aún siendo una persona joven, porque 50 años, lo que es la vacunación, ¿verdad? Y otras medidas. La inhalación de marihuana, ¿qué efecto tiene en los bronquios? Dice bronquios y labios, aparentemente lo que pregunta Janet. La marihuana es una sustancia psicotrópica, ¿verdad? Que todavía está prohibido en el país por el efecto adictivo que tiene. Y lo que causa son, básicamente lo que buscan las personas es algún efecto alucinógeno, de que la persona se sienta desinhibido como la mayoría de las drogas. Si las personas, yo he tenido pacientes con consumo puro de marihuana que ha tenido neumotórax y problema pulmonar, entonces puede causar EPOC también. ¿De qué depende? La susceptibilidad y el grado de consumo. Y los labios, es que realmente ya hay, como cualquier sustancia, puede, por ejemplo, con el cigarro aumenta el cáncer de labio por el contacto que hay a nivel local. Que yo sepa, todavía no hay efecto a nivel labial con respecto a la marihuana. ¿Qué tan positivo es hacer una cirugía para dejar de roncar? Bueno, no es del tema. El ronquido tiene muchas causas, Rosa. Hay que valorar cuál es la causa. Si usted tiene una apnea obstructiva del sueño por un paladar que está totalmente caído, por obesidad, puede ser que le ayude, ¿ya? Pero las cirugías de resección de cornetes, de paladar, debe ser valorado para ver si esa es la causa del ronquido, pero puede ser que tenga una apnea obstructiva del sueño, que es una patología que tiene mayor implicación que solo el ronquido. Voy a hacer un poco más rápido porque está saliendo más preguntas. ¿En qué casos un paciente requiere oxígeno? Se hace gases arteriales si no está en una exacerbación o tiene que pasar un mes. Si la persona tiene una presión parcial de oxígeno menos de 55 o saturación menos del 90%, o si tiene policitemia, que es aumento de hemoglobina en la sangre, porque sin otra causa, ¿verdad? Y el corazón crecido o dato de hipertensión pulmonar en un ecocardiograma, esas son algunas de las indicaciones. Es recomendable vacunarse desde que un adulto. Todos los adultos mayores de 65 años debería ponerse la neumococo, la influenza, y toda la población debería ponérselo, pero se prioriza en los adultos mayores que tienen más complicaciones. Que vive en la ciudad se vacune. La Prevenan 3 es una de las vacunas. Tienes más de 60 años, entonces sí tiene la indicación, aunque no tenga EPOC. Mi madre fue diagnosticada por EPOC luego de 2 años de encierro por el miedo al COVID. Ahora ella camina 100 metros y siente ahogo. Tiene 74 años. Es que depende, Ronald, el grado, si está bien controlado. El problema con la pandemia es que mucha gente se encerró, no iba a la cita de control, dejaron los medicamentos o no lo está usando bien. Caminar 100 metros y tiene ahogo, aún para una persona de 74 años, está mal. Entonces, tiene que consultar, tiene que ser revalorado primero, para saber el grado que tiene, está usando los medicamentos, la cantidad de medicamentos correcto y la técnica adecuada. ¿Qué alimentos pueden mejorar la salud del pulmón o limpiarlos? No hay ningún medicamento para limpiar los pulmones. No existe. Nosotros tenemos mini escobas en el pulmón, con lo cual trata de defenderse, pero tiene su límite. Si yo tengo un poco de ceniza, barrerlo es muy fácil, pero al fumar mucho, es como si yo le echara un carretillo de ceniza, entonces con una escoba no va a ser suficiente para barrerlo. Entonces no hay ninguna vitamina ni suplemento para rejuvenecer el pulmón. Lo que hay que hacer es evitar dañarlo. Una vez que está dañado, ya no tiene reversión. ¿Qué puedo hacer para que se recupere su vida? Ronald, su vida antes de COVID. Bueno, el miedo es el virus, es el otro virus que ha pasado aquí en la pandemia. Eso hay que trabajarlo, con psicoterapia,
porque a veces no le hace caso a la familia. Ya ha bajado, ¿verdad?, la cantidad de casos, pero lo que necesitamos, Ronald, como le comentaba anteriormente, es tener la enfermedad de fondo estable para que no haya complicación, porque no sabemos qué es lo que ha pasado en la pandemia, gracias a Dios, y que ahora estamos viendo que ya no se está cuidando. Está aumentando la cantidad de infecciones respiratorias en niños y adultos, y eso es lo que estamos viendo en la consulta, porque ya todo el protocolo de aislamiento, lavado, mascarilla, ya se echó para un lado. Entonces vea que el hospital de niños está saturado de un montón de virus, de niños con infecciones y que le exacerba y que causa desde bronquiolitis, neumonía, bronquitis, y los pacientes con EPOC está pasándole de que como hay familiares más cercanos que tienen infección y ha bajado las medidas, se lo están transmitiendo a los adultos mayores, entonces estamos viendo adultos mayores con mayor afectación. Gracias por la aclaración. Otra por los neumotórax, el porcentaje de sufrir EPOC en el futuro no se tiene síntomas ni se fuma. No, si no tiene factor de riesgo, no puede desarrollar un EPOC. Si no trabaja en la calle, no se expone a humo de leña, carbón, ni fuma, no ha desarrollado EPOC. Lo que pasa es que hay pacientes que tienen asma, que desarrolla asma en forma mayor y a veces está mal clasificado como EPOC. Y lo que tiene es asma, eso es algo bastante común. Cualquier persona tabaquista con síntomas puede acercarse a realizar una espirometría únicamente con referencia médica, ¿no? Aquí nosotros en el hospital somos 4 neumólogos acá y hay 2 neumólogos en la Bíblica de Santa Ana, por si gusta, y lo que hacen es eso, sacar la cita para indicar que lo que quiere es hacerse una espirometría. En el caso mío, ya yo hago la espirometría en la consulta y de una vez hago la valoración para que sea más integral. El médico general no necesitamos referencia, para eso no necesitamos referencia. Eso es a nivel de la caja, se acerca a un EVAIS, dice que fumó, oyó una charla y que desea, cualquier médico general puede hacer la referencia a un hospital que tenga especialista y que pueda reportar la espirometría. Un aproximado costo de una espirometría, ¿cuánto es el resultado de esa prueba? Eso varía de acuerdo a cada colega. Yo lo reporto en la misma consulta, lo mismo pasa con el doctor Rojas, la doctora Montero. Si lo hace en la clínica, en el departamento de terapia respiratoria, sí tienen que esperar que otro neumólogo lo reporte. Entonces, a veces es un poco más funcional que saque la cita con algún neumólogo indicando que quiere hacer espirometría. El call center sabe cuáles hace. El único que no hace aquí es el doctor Guevara, que él lo manda así a terapia respiratoria. Pero todos nosotros hacemos en la consulta, gracias a Dios. Gracias por su respuesta y exposición. Si puede compartir su dato de contacto. Bueno, el call center de la Bíblica es el 25 22 10 00. Ahora no sé si han usado el app, es genial para que puedan sacar la cita. Ahí está el app. Ustedes lo bajan de Google, de App Store, Google sí está. Sí, de Google Play y busca Hospital Clínica Bíblica, va a ver la figura de una enfermera y por ahí ustedes crean un usuario y pueden sacar la cita de esa forma. O llaman al 25 22 10 00, que los atiende call center 24 horas para poderle dar las citas. El costo aproximado varía de una a otra persona. En el caso mío, puedo decirles el costo de la espiro reportado es 65,000, pero anda muy parecido entre la mayoría de nosotros. Si mi papá de 80 años ha sido fumador por 65 años, hemoglobina 18, tiene tos con flema, claro que necesita control. Vea que fumó por 65 años. Imagínense que aunque haya fumado 2 cigarros, que no creo que sea eso, tiene una hemoglobina ya en el límite. Y tiene tos con flema, claro que necesita control. Sería lo ideal, Lisbeth, que si usted lo trae a control con cualquiera de nosotros los neumólogos, ojalá traiga una radiografía PA de tórax, porque ya con esa edad, como mencionábamos que hay otras comorbilidades,
tenemos que descartar incluso cáncer de pulmón. Y como tiene 80 años, no sé si empezó a fumar a los 15, si todavía está el fumado activo, ¿verdad? Entonces probablemente no haya dejado de fumar hace tanto tiempo, si es que ha dejado de fumar. Entonces es importante que se acerque. Para muchas de las patologías, cuando usted no sabe por qué tiene una tos y es mayor de 50 años, es preferible que usted venga a la consulta en neumología. Aún fuma, claro, ya hablamos. ¿Cómo no va a tener tos? ¿Cómo no va a tener las flemas? La posibilidad de que tenga un EPOC es altísimo, Lisbeth. Ya, nosotros intentamos, bueno, sobre todo yo que trabajo mucho en cesación de tabaco, intentamos. No es tan fácil que una persona deje de fumar. Y la misma familia, ante alguien de 80 años, se dice, ya, que muera, que viva el resto de los días tranquilo. Pero si eso implica costos, tratamiento médico, consultas frecuentes, todo eso, uno tiene que hacer siempre el intento de continuar haciendo que la persona intente dejar de fumar. Vamos a ver. Vamos a ver. Creo que ya terminamos. Bueno, gracias por compartir, por la participación tan activa y espero haber aclarado la mayoría de las preguntas. Así es, más bien, de verdad, muchísimas gracias a usted por su ratito. Nada más recordarle a todos los asistentes que este webinar se va a subir al canal de YouTube de Hospital Clínica Bíblica y así ustedes pueden repasar toda la información de la doctora y como siempre decimos, poder compartir, la verdad, porque al final ese es el objetivo de estos webinars, llevarles la información más veraz y más concisa, ¿verdad?, en todos los temas de salud. Así que nos vemos en otro webinar y muchísimas gracias a todos. Gracias. Buen día.